contextos. En voz de... Martín Moreno es periodista, nació en la Ciudad de México, es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ha sido reportero en los diarios La Prensa, Ovaciones y El Universal, además de coordinador de información de la revista Época y Radio 13 Noticias, donde fue conductor titular del noticiario. Así es la noticia. Fue colaborador del diario Reforma y de la revista Nexos. Ha realizado trabajos periodísticos en más de 30 países, autor de las columnas Archivos del Poder en Excelsior y Red Pública en el diario digital Sin Embargo, y conductor radiofónico en Reporte 98.5 FM, recibió el Premio Nacional de Locución 2003, es autor de libros periodísticos Por la mano del padre, El caso Wallace, Polet, Lo que no se dijo, Abuso del poder en México y los demonios del sindicalismo mexicano. Y bueno, pues incursión en el terreno de la novelística con esta obra, Días de Ira, de Editorial Océano. Y saludamos con muchísimo gusto a Martín Moreno. Martín, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. No, gracias a ustedes, Juan, Marcela, muy buenos días y un saludo muy afectuoso a esta gran ciudad que es Torreón. Gracias por esta oportunidad, Juan. Y bueno, pues muy interesante esta novela, de veras es de las que le empiezas a leer y no quieres dejarla hasta que la terminas, porque si bien es una novela, es una ficción, pues sí, está muy acercada a la realidad con las aventuras y desventuras de este periodista primitivo Arcángel, que le da seguimiento a estos días de ira en nuestra realidad nacional, y aunque los personajes son ficticios, de alguna manera podemos identificarlos con la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Mi primera pregunta, Martín, sería: Primitivo Arcángel, este periodista del diario El Tiempo, ¿sería el alter ego de Martín Moreno? Pues mira, hay algo de varios periodistas. Tal vez es una especie de idealismo, Juan, tal vez es una especie de subconsciente periodístico, de que ojalá la mayoría de los periodistas fuéramos investigadores, que cuestionáramos, que denunciáramos, que no nos rindiéramos, que fuéramos al fondo de las cosas. Es un idealismo, pero también al mismo tiempo pues se refleja en varios pasajes, sí, tal vez personales, pero también de otros compañeros. El primitivo Arcángel es el que descubre desde su departamento el cadáver colgado en la plaza, porque él vive en contraesquina de Palacio Nacional, y de alguna manera el hilo conductor pues lo va siguiendo. Aunque hay tres personajes protagonistas fundamentales, como tú lo verás, Juan, en la novela que estás leyendo, que es el presidente, que es un presidente, Juan, que no tiene nombre. Es un presidente que, aunque tiene las características del presidente actual, porque es el momento actual de México en el que se basa Días de Ira, pues también tiene rasgos de algunos otros presidentes. El otro personaje es el líder guerrillero, el líder de la insurrección, que tampoco tiene nombre. Y un tercer personaje es Félix Buendía, que es el director del periódico El Tiempo, el jefe del Primitivo Arcángel. Aunque estos son los personajes, digamos, fundamentales, junto con la agente federal Blanca Aguilar, pues es una novela de más de 50 personajes, Juan. Es una novela de más de 50 personajes, y a mí me parece que quien la lea, en algún momento, en algún personaje, Juan, o en alguna circunstancia de la historia, se va a ver retratado, se va a ver reflejado en algún momento. Definitivamente, de hecho, no sé por qué estaba leyendo y Félix Buendía se me reflejaba Julio Scherer de alguna manera, porque hay ciertas características, ¿no? Exacto, es decir, Juan, no podemos basarnos en un solo personaje cuando construimos a alguien del perfil de Félix Buendía, por ejemplo, o de Libre. Si tú oyes hablar a Libre y ves algunas características de su personaje, de su perfil, pues tal vez evocarás a Lucio Cabañas, tal vez evocarás a Genaro Vázquez Rojas, si ves al presidente tal vez evocarás a Peña Nieto, tal vez evocarás a Calderón o a Fox, en fin, y efectivamente los personajes a final de cuentas se construyen con las características y con los rasgos de varios personajes de la vida real, inclusive al mismo tiempo. Entonces me parece que es una mezcla de personalidades
pero debes de tener mucho cuidado, Juan, en esto, porque no debes de dejar que se te salga, que se te desfigure el personaje, que se te vuelva amorfo, intrascendente. Debes de dejarle un sello, primero creíble, para que quien lo está leyendo lo respire, lo visualice bien y sobre todo, Juan, lo haga creíble y haga creíble la historia. Y vaya que están muy bien logrados los personajes, si bien, Gracias, como Juan. tú lo dices, te evoca a varios al mismo tiempo, a varios de ellos. De hecho, el mismo Félix Buendía en momentos como que, dices tú, tiene mucho que ver también con, de alguna manera, con Manuel Buendía. El mismo fiscal Cándido Cerecedo te evoca a personajes de la vida política actual. Incluso uno de los personajes que a mí en lo particular me llamó la atención y se me hizo muy interesante es precisamente el maestro que trabaja en Oaxaca y que de alguna manera fue también, él estuvo en Ayotzinapa, en la rural de maestros, y cómo se van concatenando de alguna manera las situaciones que te hacen recordar pasajes, por ejemplo, de José López Portillo, de Luis Echeverría, pero también mezclados con la realidad actual. Incluso el propio gobernador, que hasta el apellido lo tiene, Figueroa, el gobernador de Guerrero, nos recuerda precisamente a ese gobernador cacique guerrerense de los años 70, que incluso fue secuestrado por Lucio Cabañas. Exacto, sí. Cuando yo te pongo el apellido Figueroa y hablamos de Guerrero, pues yo te preguntaría ahora a ti, Juan, ¿qué te recuerda el apellido Figueroa? Represión, malos días en Guerrero, violencia. Entonces, bueno, pues el apellido Ríos Figueroa, como gobernador de Guerrero, pues no es casual. Se reflejan varios personajes y varias épocas. Uno de los mensajes de Días de Ira es este. Por eso el presidente, Juan, no tiene nombre, porque traspasando el umbral de la casa presidencial, los seres humanos se transforman a su manera de hacer política, con su estilo, pero se transforman y algunos enloquecen con el poder. Yo siempre he pensado que el ser humano no está diseñado para tanto poder. Algunos cuantos han ejercido el poder de manera, digamos, no tan descabellada. Me recuerdo a Churchill, por ejemplo, a Kennedy tal vez, pero la mayoría de los seres humanos enloquecen, se vuelven locos con el poder, y por eso no le pongo nombre al presidente, porque el lector puede ponerle cualquier nombre. Yo me prometí cuando empecé Días de Ira, mencionas Ayotzinapa, por supuesto que tú sabes bien, Juan, pero aclararle al auditorio que no es un libro sobre Ayotzinapa. Días de Ira lo empecé a escribir en febrero de 2012 y lo terminé 2 años después, en marzo de 2014. Hay una referencia histórica porque estamos hablando de Guerrero, pero no trata de Ayotzinapa, y a final de cuentas decirle al auditorio, al lector, que no es una historia que esté muy alejada de la realidad. La línea es muy delgada, Juan, como tú lo estás viendo, porque veo que estás leyendo la novela. La línea es muy delgada entre la ficción y la realidad. Es un realismo novelado que me parece, y te digo lo que me ha dicho la gente como tú, que lo han leído, que es una historia que atrapa, que es una historia que no la puedes soltar, es una historia que no da respiro, Juan. Y no voy a adelantar el final porque también está muy interesante, sobre todo por cómo se da este desenlace y cómo se van sucediendo las situaciones con el presidente, con el Libre y con otros personajes aledaños, que bueno, no le adelanto nada a nuestro radioescuchas para que Gracias, para Juan, que lean la novela. Y de veras, Martín Moreno, felicitarte por esta novela Días de Ira, excelente. No, pues muchas gracias, Juan. Primero te agradezco el espacio. Es muy importante para mí platicar y transmitir lo que puede encontrar el lector, el radioescucha en Días de Ira. Agradecerte este espacio en Torreón. Y también doble agradecimiento por tu profesionalismo al leer la novela y estar hablando de algo que ambos conocemos. Quien tiene en sus manos Días de Ira, me parece que no se va a sentir defraudado. Son más de 50 historias. Más de 50 personajes, y no nada más es hablar de política y de poder o de periodismo, de guerrilla. Hay historias de amor, hay historias de erotismo, hay historias de lealtades, de traiciones, y me parece, como dice Mario Vargas Llosa, la única tarea del escritor es que el lector no pierda el interés en cada página, pero caray, Juan, es
es tan difícil, una frase tan sencilla pero tan difícil de lograr, y me parece que Díaz de Ira en ese aspecto cumple con su cometido. No es una historia que se te caiga de las manos, y repito, yo insisto, es lo que me ha dicho la gente que lo ha leído. Yo te agradezco mucho, Juan, este espacio en Torreón. Gracias, Martín, muy buenos días.